Ah, ok. No, o sea, yo quizás la pregunta no la tengo bien fundamentada o no tengo los elementos correctos para hacerla, pero de cierta manera la teoría pues, nosotros estamos viendo, comparando lo que es contenido con medida, ¿verdad? De cierta Sí, manera, esa teoría del contenido se relaciona con lo que uno hace como definir las medidas sobre un álgebra en vez de que sea sobre un sigma álgebra, porque en un álgebra no es sigma aditivo, no tiene como que la propiedad de que sea, que tenga que uno tenga infinitos conjuntos que los pueda dividir. No sé si me estoy explicando bien, pero o sea, la diferencia entre un álgebra y un sigma álgebra es que uno tiene la propiedad, la tercera propiedad que se me escapa. sí, Este, la sigma pero aditividad. sigma aditiva, exacto. Pero de alguna manera hay una relación entre una teoría o la otra, o simplemente es como que una invención mía, que estoy buscando relaciones donde no las existen. No, sí, la pregunta tiene mucho sentido. A ver, miren, déjenme compartir pantalla. Mm, ¿verdad? Bueno, miren, este es el archivo que yo tengo en TeX, eh, que después se los pasé en PDF. ¿Sí se ve el archivo? Sí, Sí, Sí. Bueno, lo puse solamente para escribir aquí, porque bueno, en el PDF no puedo escribir. eh, pero miren, la situación es la siguiente. A ver, voy a escribir aquí. Eh, uno quisiera eh, poder medir la longitud de cualquier subconjunto de los números reales, o el área de cualquier subconjunto de R2, o el volumen de cualquier subconjunto de R3, etcétera. Sin embargo, bueno, hay problemas en relación con esto, eh, y la situación es la siguiente. Eh, si, a ver, eh, lo que hizo Lebec, y voy a adelantar un poquito a lo que vamos a ver. Pero lo que hizo Lebec fue, bueno, comenzar con digamos, de hecho también Jordan, ¿no? O sea, se parte de que se tiene ya eh, la longitud de un intervalo AB con A menor que B, o A menor o igual que B, pues es B menos A, ¿no? Entonces, eh, ese es el punto de partida para el caso de los reales. Sabemos que la longitud de un intervalo eh, se mide así, ¿no? O sea, el intervalo AB con A menor o igual que B, la longitud es B menos A. Y vamos a llamarle a eso lambda. Ahora, eh, a partir de ahí podemos definir la longitud de otros conjuntos de manera más o menos intuitiva. Por ejemplo, si tenemos una unión finita de intervalos, bueno, primero esto implica que la medida de un punto es cero, ¿sí? Eh, sí, 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 estamos de acuerdo. Bueno, eso sí, implica que la medida de un punto es cero. Eh, entonces, no importa si tenemos intervalos abiertos, cerrados, semiabiertos o como sea, la longitud del intervalo AB con A menor o igual que B es B menos A. Eh, entonces, si tenemos una unión de intervalos ajenos por parejas, pues lo natural es definir la longitud de esa unión como la suma de las longitudes, una unión finita, ¿no? La suma de las longitudes de esos intervalos. Esto es lo que hizo, eso es básicamente lo que hace Jordan. Jordan, la teoría del contenido de Jordan tiene esa propiedad, que de hecho tiene la propiedad, la teoría del contenido de Jordan
tiene la propiedad de que si tenemos una familia finita de conjuntos Jordan medibles, vamos a llamarle C. Vamos a poner aquí esta C, que sea C, la familia. Aquí yo uso familia, pero en realidad siempre son conjuntos, ¿no? O sea, es el conjunto de conjuntos Jordan medibles. Para no repetir conjuntos, le llamo familia o colección. La familia de subconjuntos de R, que son Jordan medibles. Vamos a poner aquí R reales. Bueno, entonces, esta familia, la familia de los subconjuntos de R que son Jordan medibles, forma un álgebra. Esta familia forma un álgebra. Exacto, por ahí es que yo estaba pensando. Esta forma un álgebra de subconjuntos de R. Bueno. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir que forma un álgebra? Quiere decir que el total, un conjunto total, está en la familia. A ver, aquí habría un detallito con respecto a los conjuntos de longitud infinita. Podríamos restringirlos a un intervalo y considerar ahí la medida de Jordan. Pero bueno, vamos a hacerlo así, lo extendemos a todos los subconjuntos de los reales que sean Jordan medibles. Bueno, ¿qué quiere decir? Que sea un álgebra. ¿Perdón? ¿No? Nada. Bueno, que el total pertenece a la familia, que esta familia es cerrada bajo complementos. Aquí es donde vendría un problema, ¿no? Con los complementos, porque si tenemos un conjunto infinito de números reales, su medida es infinita. Pero pudiera ser que el complemento de ese conjunto también fuera un conjunto de medida infinita. Esto tal vez sí sería mejor hacerlo sobre un intervalo. Para hacerlo bien, vamos a limitarnos. Nos bastaría con hacerlo con el intervalo 0,1. Después, ¿qué es lo que se hace? Pues se pega. Tenemos el 0,1, el 1,2, el 2,3, etcétera. Entonces, como si ya tenemos definida la medida en cada intervalo de la forma n más 1, pues los pegamos y tomando digamos, un número infinito de ellos y un conjunto formado por elementos de cada uno de los intervalos, la medida de ese conjunto pues va a ser la suma de las medidas de cada uno de los componentes. ¿Sí? Entonces vamos a limitarnos al intervalo 0,1 para no tener problemas con... O sea, el total es el 0,1, ¿sí? Entonces aquí A y B son dos elementos del intervalo 0,1, con A menor o igual que B, entonces la medida del intervalo es B menos A. Entonces la teoría del contenido de Jordan tiene esa propiedad. En la familia de subconjuntos, entonces ya no va a ser de R, sino del intervalo 0,1, a eso le llamamos la familia, a eso le llamamos C. Entonces C forma un álgebra de subconjuntos del intervalo 0,1. ¿Sí? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el intervalo 0,1, es decir, el total, está en la familia. Esta familia es cerrada bajo complementos en este intervalo, es decir, si un conjunto es Jordan medible, entonces su complemento en el intervalo 0,1 también es Jordan medible. Y C, esta familia C es cerrada
bajo uniones finitas. Es decir, si tenemos una colección finita de conjuntos en C, su unión también está en C. Esto es lo que quiere decir que se forme un álgebra, que tiene esas tres propiedades. El total está cerrada bajo complementos y cerrada bajo uniones finitas. Esto implica, obviamente, que también es cerrada bajo intersecciones finitas, porque como es cerrada bajo complementos, pues una intersección se puede poner en términos de o sea, usando las operaciones de unión y de complemento. Entonces, bueno, pon un álgebra de subconjuntos. Y en esa álgebra está definida la medida de Jordan. Vamos a llamarle J. Vamos a llamarle J a esta medida de Jordan. J es una función que está definida sobre estos conjuntos, los reales. Bueno, de hecho sería en el intervalo 0,1, pero bueno, vamos a poner los reales. Los reales, a ver si se deja. Sí. ¿Sí? Ahora, esta medida de Jordan tiene la propiedad, tiene varias propiedades. La medida de Jordan, bueno, la medida de Jordan de un intervalo es su longitud, ¿sí? O si quieren antes de esa, la medida de Jordan del vacío, del conjunto vacío, es 0. El vacío está porque como está todo el intervalo, también está su complemento. La medida de un intervalo contenido en el 0,1, la medida de Jordan de un intervalo AB, pues es la longitud del intervalo. Y esta medida, esta función J, esta función J es finitamente aditiva. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea finitamente aditiva? Quiere decir que si tenemos una colección finita de conjuntos Jordan medibles ajenos por parejas, entonces la medida de Jordan de la unión es la suma de las medidas. ¿Sí? Entonces, la medida de Jordan tiene esas propiedades. Cuando pasamos a Lebesgue, ¿qué es lo que pasa? Digamos, se podría decir, en un sentido, se puede decir lo siguiente: la medida de Lebesgue es una extensión de la medida de Jordan. Es decir, podríamos partir de la medida de Jordan y de ahí, digamos, definir lo que es la medida de Lebesgue. Habría que hacerlo como lo hizo Lebesgue, es decir, definir lo que es una medida exterior, definir los conjuntos medibles, pero digamos, el resultado final es que la medida de Lebesgue, a esa vamos a llamarle, bueno, de hecho, esa yo la llamo lambda, medida de Lebesgue en el intervalo 0,1. Bueno, esta lambda es una extensión de J. Es decir, cualquier conjunto Jordan medible es también Lebesgue medible, y además la medida de Lebesgue de ese conjunto es la misma que la medida de Jordan de Sí. ese conjunto. Esa Entonces, era mi duda, exactamente. ahora pasa lo siguiente. Uno podría pensar, bueno, ¿y no será posible extender de otra manera la medida de Jordan, no usando el método de Lebesgue, sino usando otro método, de manera que la extensión que tengamos, bueno, porque ya les comentaba la vez pasada que si uno trabaja con el axioma de elección, la familia de conjuntos Lebesgue medibles, vamos a ponerle un nombre, L. Esta es la familia de conjuntos
LB medibles. Bueno, hay un problema con la familia de conjuntos LB medibles si uno trabaja con, es decir, si uno asume como válido el axioma de elección. Si uno asume como válido el axioma de elección, L, esta L, o sea, bueno, más bien, asumiendo válido el axioma de elección. A ver, aquí esto de asumir como válido, bueno, aunque voy a hacer, voy a repetir el término elección. Es una elección que hace uno, es decir, uno puede, la matemática moderna, vamos a, sí, digamos, sobre todo la matemática moderna, es como un juego. Uno tiene una base, digamos, una axiomática, en este caso sería la teoría de conjuntos, y a partir de eso uno empieza a jugar con esos axiomas que tiene, a definir cosas, a demostrar cosas, y todo es válido dentro de ese marco teórico que tenemos. Cuando uno, si yo digo, asumimos como válido el axioma de elección, el axioma de elección es compatible con el resto de los axiomas de la matemática básica, digamos, de la teoría de conjuntos básica. Entonces, podemos trabajar con una matemática en donde asumimos como válido el axioma de elección, o podemos trabajar con una matemática donde no asumimos como válido el axioma de elección. Es una elección nuestra, es decir, de los matemáticos o de cada uno, trabajar con un modelo o con otro. El modelo que se elige, o lo que la mayoría, o como se ha desarrollado la matemática, es asumiendo válido el axioma de elección, porque el axioma de elección nos da muchos resultados muy interesantes. Esa no, digamos, eso se podría quitar, o sea, el hecho de que nos dé resultados interesantes, pues sí, bueno, nos da una teoría bonita, pero tal vez la otra, sin el axioma de elección, pues también tendría resultados interesantes y nos daría una teoría bonita también. Pero bueno, asumiendo válido el axioma de elección, no todo su conjunto, no todo su conjunto del intervalo 0,1, el intervalo 0,1, es Lebesgue medible. Eso se puede demostrar utilizando el axioma de elección. Entonces, la familia de conjuntos Lebesgue medibles no, no son todos los subconjuntos del intervalo 0,1. Eso, pues, es una limitación. Tenemos, digamos, quisiéramos poder, decía antes, poder asignarle una longitud a cualquier subconjunto del intervalo 0,1. Pero bueno, con el método de Lebesgue y asumiendo válido el esquema de elección, no es posible hacer eso. No todo subconjunto del intervalo 0,1 es Lebesgue medible. Bueno, lo que sí es cierto es que partiendo de los conjuntos Jordan medibles, bueno, antes de eso, déjenme decirles una cosa. La medida de Lebesgue, lambda, está definida sobre los conjuntos Lebesgue medibles, con valores reales, bien. Bueno, también otra cosa, no, esta no. Por esta. Ahora ya la familia de conjuntos Lebesgue medibles, esta L, ya no solo forma un álgebra, sino que esta forma una sigma álgebra, la sigma, de subconjuntos del intervalo 0,1. ¿Qué quiere decir que forme una sigma álgebra? Bueno, quiere decir que es un álgebra, pero que además de ser cerrada bajo uniones finitas, también es cerrada bajo uniones infinitas numerables. Ese es el agregado que se toma para una sigma álgebra.
además de ser un álgebra, también es cerrada bajo uniones infinitas numerables, ¿sí? Y bueno, la medida de LB que está definida sobre esa sigma álgebra no solo es finitamente aditiva, sino que esa medida, esta función, es sigma aditiva. ¿Qué quiere decir? Acá la medida de Jordan decía, es finitamente aditiva. Eso quiere decir que si tenemos una colección finita de conjuntos Jordan medibles, ajenos por parejas, la medida de Jordan de la unión de esa familia es la suma de las medidas de cada uno de los conjuntos. ¿Qué quiere decir que sea sigma aditiva? Bueno, la misma propiedad, pero para una colección infinita numerable de conjuntos Lebesgue medibles ajenos por parejas. Si tenemos una colección infinita numerable de conjuntos Lebesgue medibles ajenos por parejas, la medida de Lebesgue de la unión es la serie o la suma de las medidas de cada uno de los conjuntos, que viene a ser una serie porque ahí es una familia infinita. Entonces, esas son, digamos, las propiedades básicas de las medidas de Jordan y la medida de Lebesgue. Entonces, bueno, decía hace un rato, no será posible extender la medida de Jordan de otra manera, no necesariamente siguiendo el método de Lebesgue, sino de otra manera que nos permitiera extender la medida de Jordan a todos los subconjuntos de los números reales. Bueno, sí es posible hacer eso. Si es posible extender, como le llamé a la función a J, extender J hasta abarcar todos los subconjuntos del intervalo 0,1. Y de tal manera que J sigue siendo finitamente aditiva. ¿Se puede hacer eso? Bueno, se puede hacer esto, este resultado de que es posible extender la medida de Jordan hasta abarcar todos los subconjuntos del 0,1 y de tal manera que J siga siendo finitamente aditiva, también utiliza el axioma de elección, nada más que, bueno, se utiliza de otra forma, de como se utiliza para demostrar que hay conjuntos que no son Lebesgue medibles, se utiliza el lema de Zorn, que dice que, bueno, dadas determinadas condiciones, existe un elemento maximal, y ese elemento maximal es la extensión de esta J, y que abarca a todos los subconjuntos del intervalo 0,1. Bueno, entonces uno podría pensar, bueno, entonces, ¿por qué no usamos esta extensión? Y nos quedamos con una función finitamente aditiva. Bueno, hay un problemita, que es el siguiente. Primero, la extensión que nos lleva de la medida de Jordan, de la medida de Jordan, ¿está? Esta. La extensión que nos lleva de la medida de Jordan a la medida de Lebesgue, formando una sigma álgebra que sea, y donde la extensión sea sigma aditiva, es única. O sea, no hay otra manera de extender la medida de Jordan a todos los conjuntos de Lebesgue medibles de tal manera que sobre esa familia la función sea sigma aditiva. Es única la manera. O sea, por Eso cualquier por método. Karateodori, ¿verdad? Sí, digamos, todo esto también, de ahí en algún momento entra Karateodori, y con el método de Karateodori precisamente se puede demostrar que solamente hay o sea, en realidad es un resultado de unicidad que se demuestra utilizando el teorema de clases monótonas que se debe a Dinkin. Pero sí, bueno, se sigue el método de Karateodori de definir una medida exterior. Pero bueno, el hecho es que la extensión de la medida de Jordan a la medida de Lebesgue
de tal manera que sobre la familia de conjuntos de B medibles la función sea sigma aditiva, es única. Entonces tenemos un resultado de unicidad. Eso es importante, interesante, o sea, tener una sola manera de extender esta medida de Jordan. ¿Qué pasa con este resultado que les acabo de dar aquí, que se debe a Banach? Este resultado de aquí es de Banach. ¿Qué pasa con este resultado? Decía, es posible extender J hasta abarcar... Ay, permítame porque me dio tos. Es posible extender J hasta abarcar todos los subconjuntos del 0,1 y de tal manera que J siga siendo finitamente aditiva. ¿Hay problemas con esto? Sí, hay problemas. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta extensión no es única. O sea, hay una infinidad de maneras de extender la medida de Jordan hasta abarcar todos los subconjuntos del 0,1 de tal manera que esa extensión siga siendo finitamente aditiva. Hay una infinidad, ¿sí? Hay una infinidad de maneras de hacerlo. De hecho, ¿cuáles son los conjuntos que no son Jordan medibles? Lo vamos a ver dentro de un rato. Jordan lo que hace es definir un contenido interior de un conjunto. Vamos a llamarle un contenido interior de un conjunto. Vamos a llamarle A. Y un contenido exterior. Y resulta que siempre el contenido interior es menor o igual que el contenido exterior. Bueno, cuando estos... aquí, contenido exterior. Cuando estos dos son iguales, se dice que el conjunto es Jordan medible y que su contenido, pues es el contenido interior y el contenido exterior, son iguales. ¿Cuáles son los conjuntos que no son Jordan medibles? Bueno, pues aquellos para los cuales se tenga la desigualdad. Tengo problemas aquí está, con el menor y el mayor siempre. Cuando pasa que esto solamente, si pasa esto, el conjunto no es Jordan medible. Entonces, ¿cómo se hace la extensión de J hasta abarcar todos los subconjuntos de los números reales? Bueno, A no es Jordan medible, ¿no? Y pasa esto. Entonces, se toma un punto, un valor, vamos a llamarle alfa, que esté entre estos dos. Menor que alfa. ¿Qué es alfa? Se toma un alfa que esté ahí y se le asigna a vamos a llamarle M de A, se le asigna el valor alfa. ¿Y qué se hace? Pues se considera el álgebra generada por los conjuntos Jordan medibles y el conjunto A. Y se demuestra que se puede extender, o sea, que la medida de Jordan se puede extender a esa álgebra a la cual le agregamos un conjunto. ¿Sí? Y bueno, luego les decía que utilizando el lema de Zorn se ve que la familia de conjuntos bueno, es parcialmente ordenado, satisface las condiciones del lema de Zorn y se llega a una función definida sobre todos los subconjuntos de los números reales de intervalo 0,1 con esta característica. Pero fíjense cuántas posibilidades tenemos para alfa entre contenido interior y contenido exterior, pues tenemos una infinidad. Digamos como que podríamos pensar, bueno, ya que tenemos esa nueva álgebra, ahí va a haber conjuntos que no van a ser medibles. Entonces, bueno, otra vez, tomamos un punto intermedio entre su cota inferior, cota superior, y extendemos el álgebra. Y así, el problema es que no llegamos a eso en un número finito de pasos, ni siquiera en un número infinito numerable. Es una inducción transfinita la que habría que utilizar para llegar a todos los subconjuntos de los números reales.
Pero bueno, hay una infinidad, ese es el problema, que para, sí se puede tener una medida, sobre todo los subconjuntos del intervalo 0,1, que sea finitamente aditiva, pero esa extensión no es única. O sea, va a haber conjuntos que les podríamos asignar con un método una medida y con otro método otra medida. Esto, entonces como que uno podría pensar, bueno, ¿con qué nos quedamos? Con el proceso de extensión de Lebesgue, en donde nos da una manera única de llegar a los conjuntos de Lebesgue medibles, dejando fuera una familia de conjuntos que no se pueden, o nos quedamos con el resultado de Banach, que nos dice que sí se puede extender la medida de Jordan hasta abarcar todos los subconjuntos de 0,1, pero no de manera única. Esto en probabilidad bueno, se volvió un punto importante, porque por ahí de los años 30 todavía, había matemáticos que decían que la función de probabilidad no podía ser sigma aditiva. Entre ellos Borel. Déjenme voy a compartir. Este, eh, espera. Eh, ¿Qué te estaba diciendo? La probabilidad decía, se volvió un problema importante a resolver, porque había matemáticos, entre ellos Borel, que es uno de los grandes probabilistas de todos los tiempos, que decía que la función de probabilidad no podía ser sigma aditiva en general. Perdón, profesor, ¿está Eh, compartiendo pantalla? Ahora, no estoy compartiendo pantalla. No quiero aquí que me vean. Bueno, pero antes de decirles por qué, por ejemplo, Borel decía que no podía ser sigma aditiva en la función de probabilidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, yo sí, solo retomar la parte en donde si teníamos que el conjunto no era Jordan medible, entonces tomaba un alfa entre la medida interior y exterior y de ahí generaba una sigma álgebra. Esa parte podría repetirme. Después de tomar ese alfa intermedio, ¿esa medida lo usaban para generar una sigma álgebra? Esa parte me perdí un poco. Ya, se cortó ahí un momento, pero ahí no hablé nada. Entonces, ¿qué le estaba diciendo? Estaba diciendo... mm, sí, de este problema de que si la función de probabilidad la podíamos tomar como sigma aditiva o no. Decía Borel, supongamos que elegimos un número natural al azar. Elegir al azar quiere decir que cada elemento del conjunto debe tener la misma probabilidad de ser obtenido. Entonces, si la probabilidad de elegir cada uno de esos números fuera un número positivo, vamos a llamarle C, entonces la probabilidad de tomando una n de tal manera que n por c sea mayor que 1, y tomando el conjunto de números naturales del 1 al n, la probabilidad de que el punto seleccionado pertenezca a ese conjunto, pues sería mayor que 1. Sería c más c más c más c más c n veces, y como n por c es mayor que 1, pues la probabilidad de que el punto seleccionado estuviera en ese conjunto sería mayor que 1.
pero digamos, una de las propiedades que se toma de una función de probabilidad es que la probabilidad tiene que ser un número entre 0 y 1. Entonces decía Borel, pues ahí no, ahí la función de probabilidad no es sigma aditiva. O sea, no, la probabilidad de cada número natural no puede ser 1, no puede ser un número positivo, tiene que ser 0. Pero entonces la probabilidad de cada número natural es 0. Entonces, si tomamos todo el conjunto de números naturales y la función fuera sigma aditiva, sería 0 más 0 más 0 más 0. Nos daría que la probabilidad de que el punto seleccionado sea un número natural es 0. Pero como el experimento aleatorio consiste en elegir un número natural al azar, pues la probabilidad de elegir un número natural es 1. Entonces, por un lado es 0, por otro lado es 1, es una contradicción, por lo tanto, ese experimento aleatorio no se puede modelar con una función de probabilidad significativa. Bueno, hubo una polémica alrededor de eso y se presentó el mismo problema que yo les decía. Bueno, está bien, es cierto, pero está la otra cuestión. Eh, si tomamos la probabilidad como una medida, esa probabilidad va a ser sigma aditiva. Si no, podríamos quedarnos con una función finitamente aditiva y tener asignada una probabilidad a todo su conjunto del espacio muestral. ¿Con qué nos quedamos? Con la función de probabilidad, que es una medida y que nos da unicidad de la probabilidad de un evento, o nos quedamos con la función de probabilidad que sea finitamente aditiva y que se puede extender hasta todos los subconjuntos del espacio muestral. Bueno, les decía que se presentó este problema, la probabilidad y se optó no de manera arbitraria, sino que hubo un teorema importante de Kolmogorov que le dio fuerza a esta opción de tomar una función de probabilidad como una medida. Y lo que se hizo con el ejemplo de Borel, bueno, pues se dijo, pues bueno, está bien, hay experimentos aleatorios pensados, porque es imposible elegir un número al azar, así realmente, un número natural al azar. No podemos pues, meter todos los números naturales en una cajita y agarrar uno al azar. Pero ese experimento aleatorio, pues está bien, no lo podemos modelar con una función de probabilidad sigma aditiva, pero vamos a trabajar con los que sí se puedan trabajar con una función sigma aditiva. Y les decía que hace poco tiempo, bueno, ya no tampoco, ya tienen algunos años, esta idea de trabajar con una función de probabilidad que sea solamente finitamente aditiva y que se pueda extender a todos los subconjuntos de los números reales o del intervalo 0,1, cobró fuerza con lo que se llama la estadística bayesiana. ¿Por qué cobró fuerza? Porque para la estadística bayesiana la probabilidad no es única. La probabilidad depende de quién la mida. Yo puedo tener una cierta información que me hace decir que la probabilidad de que mañana llueva es tanto. Y otra persona puede tener otra información que le haga concluir que la probabilidad de que mañana llueva es otro valor distinto del que yo di. Y así cada persona o el servicio meteorológico podría tener otra información y tener una probabilidad de que llueva mañana. Entonces, para la estadística bayesiana, la probabilidad es subjetiva. Depende de quién esté midiendo la probabilidad y depende de la información que se tenga. Entonces, para la estadística bayesiana les queda re bien esta idea de tener solamente una función finitamente aditiva que no sea única, porque porque en realidad no es única. Cada persona o cada ente, cada organismo, lo que sea, tiene una función de probabilidad y es tan válida una como... Bueno, entonces, decía Valles, lanzo una pelotita y seguro donde caiga, le voy a llamar a esta distancia P y a esta pues va a ser 1 menos P. Entonces, después voy a lanzar n veces la pelotita. Si cae de este lado, del lado izquierdo, voy a decir que hay éxito. Si cae de este lado, voy a decir que hay fracaso. Entonces, conociendo la P, se puede calcular la probabilidad de que haya acá éxitos. Es una binomial. Pero él se planteaba el problema inverso. Decía, bueno,
Si no sé dónde cayó la pelotita primera que lancé, pero sé que el evento ha ocurrido K veces, ¿cómo puedo hacer una estimación de la P? Entonces, bueno, resuelve ese problema que es un problema muy interesante, que dice él, él llega a esta conclusión. Dice, antes de lanzar la bola, si A y B son 2 puntos sobre el segmento AB, tal es que A menor que B, la probabilidad de que el punto S caiga dentro del intervalo AB y que el evento M ocurra K veces y falle N menos K veces es igual al área bajo la gráfica de esta función, que es una binomial, ¿no? O sea, tenemos ahí una binomial. Que sería esto que está aquí. Entonces, ahora, él toma el evento BK, que dice, hay K éxitos y N menos K fracasos. Y entonces, él, bueno, hace aquí unos cálculos y a lo que llega, haciendo este truco, digamos, de cambiar una probabilidad, usando lo que ahora se llama la regla de Bayes, porque si se fijan, lo que tiene es una probabilidad de algo que ocurrió después y quiere como encontrar la probabilidad de algo que ocurrió antes de eso que ya vio que ocurrió. Entonces, a lo que llega es este resultado, que, en fin, ese es el teorema de Bayes. Si antes de que descubra la posición del punto S, que es donde cae la pelotita, resulta que el evento M ha ocurrido K veces y fallado N menos K veces en N ensayos, y de aquí yo conjeturo que el punto S cae entre los puntos A y B dentro del segmento AB, que es donde está la mesa, la probabilidad de estar en lo cierto es igual a la razón del área bajo la gráfica de esta función entre A y B y el área bajo la gráfica de la función G entre A y B. Y esa función que está aquí, si uno hace los cálculos, no es otra cosa que una distribución beta. ¿Qué es esto? Esto que está aquí, la probabilidad de que X esté entre A y B, dado que ocurre BK, está dado por esta expresión. Y esto que está aquí adentro, es una distribución beta. Bueno, con el coeficiente de la beta. O sea, esto que está aquí, todo esto, es una función de densidad beta. Bueno, sin la integral, ¿no? O sea, la función que está aquí es la función de densidad beta. Y aquí está, ¿no? La función beta. Y entonces lo que tiene, pues es una función que no tengo la gráfica. Pero bueno, lo que obtiene, bueno, sí tengo la gráfica, que sería esta, de hecho. Inicialmente, lo que él dice, la distribución de P, o sea, mi P es uniforme, es decir, sería una línea recta. No sé cuál es el valor de P. Una vez que sé que el evento M ha ocurrido K veces, ahora la probabilidad de que caiga entre dos valores, por aquí, va a estar dada por el área bajo esta curva. Si se fijan, ya está más localizado el valor de P. Este es el que corresponde, este valor corresponde a P igual a N sobre K, que es lo que uno, digamos, estimaría, ¿no? Uno diría, bueno, si el evento ha ocurrido K veces en N ensayos, la probabilidad de ocurrencia es K sobre N, aproximadamente, si N es grande. Y bueno, lo que dice Bayes no necesariamente es K entre N, pero sí hay una curva que tiene su máximo en K entre N y la probabilidad a posteriori la podemos calcular como el área bajo esta curva. Si tuviéramos más observaciones, esta curva seguiría siendo la de una función beta, pero estaría más apretada. O sea, el valor de la probabilidad estaría más acotado. Y mientras más observaciones tengamos, pues se va acercando hasta tener casi un valor único. O sea, una cota, el valor de la probabilidad estaría entre dos valores muy cercanos. Y ese es el método bayesiano, que se van acercando a medida que tienen más datos, se van acercando. Pero bueno, efectivamente, es un problema que se ha cuestionado. ¿Por qué partir de una distribución uniforme?
¿por qué no partir de otra distribución inicialmente? Tal vez inicialmente con los datos que tenemos podemos pensar en otra distribución que no tiene que ser ni uniforme ni beta. Bueno, la uniforme es un caso particular de la distribución beta. Podríamos tomar una distribución de los datos que tengamos, partir de esa y con los nuevos datos obtener otra distribución a posteriori. Y bueno, yo la verdad no me he metido mucho en la estadística bayesiana, pero bueno, ese resultado que mencionaste, pues es interesante ver qué distribuciones a priori nos conducen a posteriori a la misma distribución, porque si pasa eso, bueno, esas distribuciones a priori que nos llevan a la misma distribución, pues se vuelven como especiales. Entonces, como que habría que tomar alguna de esas, algo así, ¿no? Pero bueno, Sí, por ahí pensaba yo. Entonces, cuál es el razonamiento a partir de este ejemplo que usted está dando, que es un ejemplo conocido de partir de un uniforme se llega a una beta? El razonamiento de entender que la medida de probabilidad que define esta densidad en particular es finitamente, o sea, no es sigma aditiva. eh, eh, mm, pues aquí hay una cuestión, porque este teorema de Bayes se puede demostrar con el modelo de probabilidad que tenemos de sigma aditiva. Exacto. Eh, Tiene que ver, déjenme compartir otra pantalla. Y en general existe como que un problema para hablar de límites cuando se habla de tener medidas que no sean sigma aditivas. Eso es otra pregunta, creo que es importante también. Sí, bueno, de hecho, en la estadística bayesiana lo que se buscaría es que a medida que se tienen más observaciones, se llegaría a una distribución límite, que sería la buena o Sí. la mejor. Pero no hay Es, problema, o sea, de perder la propiedad de sigma aditividad, o sea, que la medida de probabilidad siga siendo finitamente aditiva, no tiene problemas para entonces hablar de distribuciones límite ni nada por el estilo. Creo que sí, sí tiene problemas. Sí tiene problemas, ¿verdad? Porque básicamente es el concepto de la sigma álgebra que nos permite entonces hablar de desarrollar teoremas de límites dentro de ese espacio. Sí, sí, algunos resultados no pueden ser demostrados. Por ejemplo, la ley fuerte de los grandes números, Sí, yo se me cae. imagino que... ¿Cómo? Sí, que no da, ¿sabes? No tenemos... La ley fuerte de los grandes números, supongo que no se podrá demostrar solamente con una función de probabilidad infinitamente aditiva, porque ahí se trata de una convergencia casi segura. Entonces, déjeme regresar acá, estoy en esta. A ver, ahí se ve, regresé a lo de la medida de Jordan, ¿se ve el archivo? um, no, por lo menos yo ¿No? estoy viendo más que... A ver, compartir pantalla, ventana, compartir Ahí, ahí se ve. Sí, Ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, entonces, que si no hay problemas con los teoremas límite, sí hay problemas con los teoremas límite, pero aquí yo les quería comentar una cosa, les quería comentar lo siguiente. Esta idea de Bayes, lo que Bayes hizo fue, fíjense, parte de una distribución absolutamente continua, la uniforme, ¿sí? O sea, tiene X con distribución uniforme en el intervalo 0,1. Ahora dice Bayes, bueno, ahora supongamos que, que se ha observado que o sea, esta X es, no, perdón, no es la X, sino que es la P. O sea, la probabilidad de éxito se toma en la estadística bayesiana como una, bueno, vamos a hacerlo así, X. Ahora, X con distribución uniforme. Mm, ahora,
supongamos que cuando X toma el valor X, otra variable aleatoria Y tiene distribución binomial X uniforme X tiene distribución o sea, aquí binomial aquí voy a meter una n pero y x. Ajá. Bueno. Entonces. Ahorita, luego vemos lo de esta n, porque metí aquí una n medio arbitraria. Pero más o menos el problema es el siguiente. Se tienen dos variables aleatorias. Una con distribución uniforme, pero que están relacionadas. X y Y. Una es continua, una es absolutamente continua, y la otra es discreta. O sea, conociendo el valor de X, esto nos determina una probabilidad de éxito para la Y. ¿Sí? Entonces Y tiene distribución binomial con estos parámetros, donde la probabilidad de éxito es X. Entonces ahora, la pregunta es, ¿cuál es la distribución de X? ¿Cuál es la distribución de X cuando Y toma el valor K? O sea, el problema inverso, o sea, si conociéramos Y, que toma el valor K, ¿cuál sería la distribución de X? Bueno, resulta que X, como que fue lo que hizo Bayes, X dado, vamos a ver si está por aquí, está esto, X dado, creo que está por aquí, no. Necesito la rayita. Necesito. Aquí no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. Bueno. X. Profesor, yo creo que en el teclado, la tecla que está sobre el Enter, usualmente es la rayita de dado. ¿La que está sobre qué? Sobre bueno, en los teclados así, sobre el Enter, ¿verdad? Está la coma, al lado está el Enter, arriba está la vertical, que usualmente es la que se utiliza para el dado, pero creo que entendemos que usted quiere escribir este dado. Sí, pero no la encuentro. La Ok. rayita vertical. Bueno, la distribución así sería. La distribución de X, lo voy a escribir. De X dado que Y es igual a K, es beta. Es una distribución beta. Bueno, esto lo digo por lo siguiente. Esto se estudia en probabilidad porque en probabilidad se define el concepto de esperanza condicional. Esperanza condicional de una variable aleatoria X, dado que se conoce, aquí sí voy a necesitar esto. Necesito esto. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? Bueno, lo voy a poner así, pero no me gusta. X dado Y. Es una raya vertical, ¿no? Para la condicional. Se define lo que es la esperanza condicional dado Y, y no solo eso, se define la esperanza condicional de X dada una sigma álgebra. Y entonces se plantea uno el problema
ese tipo de problemas? Bueno, si tenemos dos variables aleatorias y que están relacionadas una con otra, cuando se conoce el valor de una, se sabe que la distribución de la otra es tal. Entonces, ¿cómo encontrar el inverso de ese resultado? Conociendo la distribución de la segunda variable aleatoria, ¿cuál sería la distribución de la primera variable aleatoria? Entonces, este problema se plantea en general. Uno puede partir de una distribución uniforme, de una distribución exponencial, de una distribución la que sea, y partiendo de eso, uno tendría una distribución a priori y una distribución a posteriori. Es un problema, digamos, básico en la teoría de la probabilidad, de las esperanzas condicionales y las distribuciones condicionales de una variable aleatoria dada otra variable aleatoria. Que se utiliza, bueno, en probabilidad se utiliza más bien este concepto ya en la teoría de procesos estocásticos, porque en los procesos estocásticos ya no tenemos variables aleatorias independientes, sino que tenemos variables aleatorias dependientes. Entonces, bueno, a lo que voy es que este problema de Bayes es un problema particular que se trata en la teoría de la probabilidad con la probabilidad clásica, con una función de probabilidad sigma aditiva, pero de manera mucho más general, tomando esta idea de una esperanza condicional dada a una sigma álgebra. Se puede uno limitar al caso absolutamente continuo y al caso discreto, y ahí no necesitaríamos trabajar con sigma álgebras, nos bastaría con trabajar con álgebras, y no necesitaríamos la integral de Lebesgue, sino que nos bastaría trabajar con la integral de Riemann y con series. La integral de Riemann para las funciones de distribución absolutamente continuas, y con series para las funciones variables aleatorias con distribución discreta. Se puede quedar uno ahí, pero en probabilidad se va uno mucho más lejos, y el teorema de Bayes pues viene a ser solamente un caso, viene a ser como un ejemplo que se da de distribuciones condicionales de una variable aleatoria conocida el valor de otra variable aleatoria. Sí, bueno, esto es lo que les quería comentar, que hay esta extensión de lo que hizo Bayes. Bayes se adelantó a su tiempo, puede decirse, porque él tenía una distribución uniforme y una discreta. Cuando se trata con dos, no sé si ustedes han estudiado esto, cuando se trata de dos variables aleatorias, se define la función condicional de una variable aleatoria x, y, de x dado y, como el cociente de esto, por ejemplo, entre esto. Esta es una densidad condicional. Esa es una densidad condicional. Esa es la densidad condicional de y dado x, que si se fijan se parece a la probabilidad condicional. La probabilidad condicional que es la probabilidad de la intersección, que en este caso se sustituye por la conjunta, entre la probabilidad de la condición, que en este caso se sustituye por la función de densidad de la variable aleatoria que se conoce. Entonces, de aquí pues viene una fórmula que nos permite calcular la distribución condicional de de x dado y, que sería como el teorema de Bayes. Pero bueno, en el caso en que haya una función de densidad conjunta, estaremos, ya sea en el caso absolutamente continuo o en el caso discreto, tendríamos dos variables aleatorias, las dos absolutamente continuas o las dos discretas, porque en principio no hay una función de densidad conjunta cuando una variable aleatoria es absolutamente continua y la otra es discreta. Pero bueno, lo que hizo Bayes fue básicamente definir una función de densidad conjunta entre una variable aleatoria discreta, una variable aleatoria continua y una variable aleatoria discreta. Es un resultado, digamos, sorprendente lo que hizo Bayes para su época, poder definir una función de densidad conjunta de una variable aleatoria discreta y una absolutamente continua. No, eso se hizo hasta que muchos años después de Bayes, cuando ya se trata la probabilidad con la teoría de la medida, se define el concepto de esperanza condicional y se definen distribuciones condicionales. Por eso digo que cuando se habla del teorema de Bayes, como la reglita que dice que la probabilidad de B dado A es la probabilidad de la intersección por la probabilidad
de B entre la probabilidad de A, y eso se cambia, entonces la probabilidad de B dado A es la probabilidad de A dado B, por la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B entre la probabilidad de A, y eso se le conoce como el teorema de Bayes. Pues no hacerle honor a Bayes, porque es básicamente eso que acabo de decir, la definición de probabilidad condicional. Nada más que vista, como en los dos casos es la intersección entre la condición, pues se puede invertir y a partir de una se obtiene la otra. No, Bayes hizo mucho más que eso. Bayes trabajó con variables aleatorias, una uniforme y otra discreta, y pudo definir una función de densidad conjunta de esas dos variables aleatorias. Y trabajar conociendo el valor de una, tiene la distribución de la otra, y su problema era, conociendo la distribución de la otra, cuál es la distribución de la primera. Un problema complejo para su época. ¿Sí? ¿Alguna cosa, alguna pregunta o comentario que tengan? Sí. ¿Por qué en algunos libros que yo he visto que, por ejemplo, esa expresión que uno tiene allá para la distribución condicional de y dado x, Sí, lo presentan a veces como, de cierta manera, como dicen, vamos a tomar esto abusando un poquito de la notación, y es un sí, argumento que, ¿verdad? Yo te sabe por dónde va la pregunta. Porque sí, la cuestión es que, o sea, cuando en el contexto de esperanza condicional, dado el sigma álgebra, pues uno lo ve desde el punto de vista de conjunto. Ahí todavía no estamos hablando de densidades. Entonces después te hablan de densidades regulares y entonces te introducen ese concepto de esa notación, pero te dicen, aquí vamos a usar un poquito de notación y podemos definir esto de tal manera. Entonces siempre me he quedado con esa duda de, ok, nos están dando esto desde siempre, ¿verdad? Desde que uno toma probabilidad elemental hasta cuando uno ve probabilidad basada en teoría de medidas. Y siempre nos dicen, un poquito abuso de notación, pero quisiera abundar un poquito sobre eso. Eh, sí, se hacen muchas trampas cuando no se tiene toda la herramienta matemática que se necesita. Como la vez pasada que les decía, se calculan esperanzas de funciones de variables aleatorias cuando solamente se ha definido la esperanza para el caso absolutamente continuo y para el caso discreto. Pero se calculan esperanzas de variables aleatorias que no son ni discretas ni absolutamente continuas. Entonces, pues sí, hay problemas con eso, porque, como repito, como no se tiene la herramienta matemática eh, para trabajar formalmente con esos conceptos, pues se meten así como con calzador los conceptos o las definiciones, y para quien recibe eso, porque dice uno, ¿y de dónde salió eso? ¿Por qué? ¿Por qué así? Miren, déjenme compartir otra pantalla. Si quieren ver un poco de esto, eh, no es propaganda, nada más les digo, lo pueden ver en otros libros, pero en mi libro de probabilidad del segundo curso, ¿se ve esta pantalla que dice esperanzas condicionales? sí, Bueno, ahí trato este problema de las esperanzas condicionales, primero para la esperanza de una variable aleatoria de un evento, luego las esperanzas condicionales en el caso discreto, en donde pues la esperanza de X dado que Y es Y, digamos como que se toma partiendo, bueno, o sea, voy haciendo como por pasos, ¿no? Primero defino dado un evento, entonces aplicando esa definición se llega a esto, se llega a que la esperanza de X dado que Y es Y, está dada por esta expresión, y aquí vemos, entonces pues analizo que esto que está aquí resulta ser una función de densidad, y que entonces ya tiene sentido llamarle a esa la función de densidad de X dado Y. La función de densidad de X dado que Y es Y. Aquí la Y es fija y la que varía es la K. ¿Sí? Entonces, ese es el caso discreto. En el caso absolutamente continuo, pues se hace algo similar. Bueno, doy ejemplos.
distribuciones condicionales y me voy luego a la definición general de la esperanza condicional. Estudio las propiedades de la esperanza condicional y luego ya paso a estudiar las distribuciones condicionales en el caso absolutamente continuo, porque ahí ya no es tan simple, pero allá lo que llego es a que nuevamente esto que está aquí es una función de densidad condicional, es una función de densidad, perdón, y que tiene mucho sentido por todo lo que se puso antes, llamarla la función de densidad condicional. Y luego estudio el caso mixto, que es el caso que estudió Bayes. Pero si se fijan, para llegar al caso mixto, pues se requiere un buen de ejemplos y de trabajar con este concepto de esperanza condicional. Me voy aquí al caso mixto, y de hecho aquí trato el problema de Bayes como un problema del caso mixto. Aquí estoy en el caso de dos variables aleatorias. Bueno, hay una regla de la probabilidad total, ¿dónde está? Sí, por ejemplo, aquí trato este problema. Sea y una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro lambda y supongamos que para cada valor y de y, x es una variable aleatoria con distribución exponencial de parámetro y. O sea, la x, la y con parámetro lambda y luego x que depende con parámetro con distribución exponencial, pero cuyo parámetro depende de la y. Y entonces se trata de encontrar la función de densidad de x. O sea, ¿cuál sería la función de densidad de x? Bueno, aquí la encuentro usando estas ideas que están antes. Y bueno, aquí desarrollo bastante este tema de las esperanzas condicionales a un nivel más o menos accesible. Digo más o menos accesible porque esto requiere teoría de la medida, pero yo lo aquí sin teoría de la medida y trato el caso mixto y de hecho trato el caso de Bayes, pues como un ejemplo del caso mixto. Demuestro que hay una función de densidad conjunta en el caso mixto y aquí está el ejemplo de Bayes, ahí lo trato. Trato lo que les mostré hace un rato. Dado el número de veces en el cual un evento desconocido ha ocurrido y fallado, encontrar la probabilidad de que su probabilidad de ocurrencia en un ensayo esté comprendida entre los valores dados. Ese es el problema que se planteó Bayes y que bueno, lo resuelvo yo aquí después de definir este concepto de esperanza condicional y a partir de eso la densidad condicional, la distribución condicional y bueno, sigo los cálculos de Bayes básicamente, pero ya fundamentado con lo que tenemos y luego hay otros ejemplos. Por ejemplo, partimos de una distribución Poisson con parámetro y para cada valor de y, el porcentaje de personas para las cuales y mayor que y es este que está aquí, es decir, se tiene una distribución exponencial, entonces estoy combinando una Poisson con una exponencial. Y así, bueno, hay muchas maneras, aquí tengo una distribución Poisson con una gama. Y acá tengo una distribución, bueno, aquí trato el proceso de Poisson, o sea, los tiempos aleatorios que son exponenciales, y, y bueno, hay resultados aquí interesantes que se demuestran con esta técnica de las distribuciones condicionales. Bueno, digo, si quieren ver algo de esto, pues está ahí, es mi libro de Introducción a la Teoría de la Probabilidad, segundo curso, que lo pueden bajar de mi página. Lo pueden descargar de ahí. Este es el capítulo 14. Bueno, capítulo 4 del segundo curso. Bien. ¿Sí? ¿Alguna pregunta o comentario?
¿Se sigue escuchando cortado? No, al momento todo se escuchaba bien. Bueno, por lo menos yo. Bueno, pues esta es más o menos la idea. Esto comenzó porque estaba el problema este de la aditividad, de la sigma aditividad, de la aditividad finita, y bueno, ya les comenté, adelantándome un poco a lo que es la teoría de Jordan, del contenido de Jordan, la teoría de la medida de Lebesgue, y los problemas que presenta una y otra, o las ventajas que presenta una y otra. En un caso tenemos unicidad, pero no tenemos medidas de todos los subconjuntos. En el otro caso tenemos medida de todos los subconjuntos, pero no tenemos unidad. Entonces, pues dependiendo del tipo de problema que estemos atacando, pues podemos usar una u otra, uno u otro modelo de probabilidad. Se ¿Sí? conoce hasta qué punto, o bueno, quizás, no sé, hasta qué punto coinciden en cuestión de en términos de los resultados, entre si uno decidiera, pues, desarrollar la teoría con un modelo de probabilidad versus el otro modelo de probabilidad, el que es sigma aditivo versus el que no es sigma aditivo. Eh, Porque ahorita hablamos, pues hace en rato, general, sí, dime. sino que hace un momento comentamos que pues, definitivamente habría problemas para hablar de algunos teoremas límites. Pero fuera de Sí. este caso particular de los teoremas límites, existe que usted sepa, una intersección entre los resultados que uno puede obtener entre una y el otro modelo de probabilidad. Hay resultados muy interesantes en la estadística bayesiana que, que dicen algo así como que si uno parte de una distribución, no sé si lo hacen en general o partiendo de un uniforme, pero partiendo de una cierta distribución, y a medida que se van teniendo cada vez más datos, en el límite llega a una distribución que ya es única, es decir, ya es la distribución que se está buscando del fenómeno que se está estudiando. Y digamos ahí ya coinciden, ya llegamos a tener unicidad. Digamos, en el límite sería cuando tuviéramos como información infinita o que tuviéramos una información suficientemente grande que nos permita, digamos, yo lo vería desde ese punto de vista, porque bueno, para mí, yo como probabilista, la probabilidad es objetiva, es decir, no depende del observador, la probabilidad depende del fenómeno que estamos estudiando. Eh, hay ahí, hay mucho que decir, pero yo tomo la probabilidad como objetiva. Entonces, yo lo que diría es, bueno, en la estadística bayesiana lo que hacen es que a medida que tienen más observaciones, se van acercando a una probabilidad objetiva. O sea, todos los observadores cada uno tiene su probabilidad, pero en la medida en que se van acumulando esas probabilidades que tiene cada observador, se van se van acercando a un mismo valor, que sería la probabilidad objetiva que, que uno tendría del fenómeno que están estudiando. Esos resultados hay en estadística bayesiana, o sea, se distintas probabilidades, en el límite se llega a una sola, y bueno, desde mi punto de vista, esa sería ya la probabilidad objetiva, ya que no depende del observador, ya es una característica del fenómeno que se está estudiando. Sí, sí hay resultados de ese tipo en la estadística bayesiana. Ok. ¿Sí? Sí, Bueno, yo ahora bien, en cierto punto, en algún momento, ¿verdad? Vi en un curso que estaba estudiando que al final ellos hacían una aproximación con la distribución normal, como con sí, como esa distribución límite del proceso que usted está hablando. Al tener más y más datos, nos acercamos, pero vamos a utilizar el modelo de la distribución normal. Y para mí fue un poquito contradictorio porque yo decía, pero esta gente no empieza
hablando en contra de los teoremas del límite, del teorema del límite Sí, central, y como a lo el teorema último, del entonces sí, a lo pues último. se cae en la estadística clásica, digamos que sí, cuando se tiene un número grande de datos, pues muchos problemas se pueden tratar con la distribución normal gracias al teorema del límite central, porque el teorema del límite central dice que muchas distribuciones se pueden aproximar con la distribución normal. Entonces, sí, y de hecho es lo que se hace, ¿no? Los problemas de estimación o de intervalos de Claro. confianza, todo eso, pues se hace aprovechando ese teorema límite. Entonces, pues si hacen eso, pues están cayendo como en lo que no querían caer, ¿no? Porque, Sí, no, es que a mí me pareció gracioso, porque al principio, los primeros 3 capítulos o 2 capítulos, es desarrollando toda esta teoría que se sale del paradigma frecuentista, ¿verdad? sí, uh-huh. Pero entonces, en el capítulo 6 del escrito que tenía, no, pero vamos a empezar a hacer aproximaciones cuando no tenemos. Entonces, hay un teorema límite bayesiano que al fin de cuentas es el teorema del límite central disfrazado, ¿entiendes? Entonces, ahí como Ajá. que me disgusté un poquito de los bayesianos. Sí, Este, aunque sí se ha desarrollado, sí hay, yo creo que se ha desarrollado más la estadística clásica, sí, yo pero también. sí hay muchos bayesianos, de hecho en México, no sé en otros países, pero en México hay, ahí en la Facultad de Ciencias, en un tiempo, quienes estaban en el área de estadística eran bayesianos, este, bueno, tenían algunos resultados, pero no, a mí no me convence la estadística bayesiana, insisto, porque a partir de que la probabilidad es subjetiva, no me convence. Yo como que prefiero pensar en que tenemos una probabilidad desconocida, pero Claro. única. Desconocemos y la idea es encontrarla. Eh, pero no pensar en que, bueno, pues entonces yo digo que esta probabilidad esta distribución es tal. ¿Por qué? Pues porque pues es lo que me imagino o lo que me viene intuitivamente, no sé. Y de ahí empezar a trabajar, bueno, no, como que no, tal vez por mi formación, pero yo prefiero la unicidad y pensarlo objetivamente, o sea, pensar en que la probabilidad es objetiva, aunque, aunque el problema del azar es un temor, ¿no? Porque uno puede pensar, no, en realidad el azar no existe porque todo es determinista, pero, eh, pero bueno, como decía Poincaré, mmm, el azar es algo más que falta de información porque ya se demostró en la estadística, en la mecánica estadística, que tomando promedios, todo eso funciona muy bien y tenemos valores macroscópicos, como la temperatura, la presión, el volumen, que vienen de asumir que en un líquido, por ejemplo, las moléculas se mueven al azar en todas direcciones. Y a partir de ahí se construyen modelos que funcionan y que pueden hacer predicciones. Entonces decía Poincaré, entonces el azar es algo más que nuestra ignorancia. A diferencia de lo que decía Laplace antes, que decía que el azar no es más que producto de nuestra ignorancia. Yo soy más de Poincaré que de Laplace. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o comentario que tengan? Pues mm, vamos a, creo que vamos a tener que parar aquí porque ya son casi las 10. Miren, déjenme nada más decirles aquí, compartir pantalla, ventana,
quiero compartir, esta. A ver, permítame un momentito, que estoy. Aquí, a ver. Compartir pantalla. Ventana. A ver, aquí estoy compartiendo ¿Sí ven ahí la pantalla que dice no es el tamaño topológico del conjunto de discontinuidades lo que determina que una función sea o no integrable? ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, lo que íbamos a ver hoy, pero que lo vamos a ver la vez próxima, es esto, pero ya con demostraciones. O sea, nos quedamos la vez pasada en que se inventa este concepto de conjunto de contenido cero. Y una vez que se aclara la confusión que había entre las familias entre los conjuntos densos en una parte de primera especie, y que se ve que hay una clase de conjuntos que están en medio de estas dos familias, que son los de contenido cero, entonces se da ya una caracterización de las funciones integrables en términos de este concepto de contenido cero. Entonces, bueno, lo que voy a hacer la vez próxima es demostrar este criterio, que una función es integrable, sí, solo sí, para cualquier sigma positiva, el conjunto de puntos donde la oscilación de la función es mayor que sigma tiene contenido cero. Voy a demostrar este resultado y después voy a pasar a desarrollar la teoría del contenido de Jordan, donde vamos a ver que se tiene esa propiedad de la sigma aditividad, de la aditividad finita, perdón, y, y cómo es que la teoría del contenido está íntimamente relacionada con la teoría integral de Riemann. Se puede decir que prácticamente son la misma teoría, o sea, la teoría del contenido de Jordan y la teoría de la integral de Riemann son básicamente, en un sentido, son la misma teoría, una vista desde el punto de vista conjuntista de conjuntos y otra vista desde el punto de vista de funciones. Por ejemplo, la integral superior de la función indicadora de un conjunto es el contenido exterior del conjunto, la integral inferior es el contenido interior, un conjunto es Jordan medible si solo si su función es integrable, por ejemplo, y en ese caso la integral es el contenido. Y bueno, si tenemos una función de A B en R acotada no negativa y E es la región de R2 acotada por el eje X y la gráfica de F entre A y B, entonces esta función es Riemann integrable si, solo si, el conjunto ese que está bajo la gráfica de la función es Jordan medible. Y además la integral de la función es el contenido de Jordan. Entonces, son dos conceptos que están así íntimamente relacionados. Y esto es muy importante porque después esto lo toma Lebesgue. Lo toma Lebesgue para desarrollar su teoría de integración y su teoría de la medida. Y toma mucho de este trabajo de Jordan y de esta relación que hay entre, sobre todo esto que está aquí, pero sustituyendo el concepto de contenido por el concepto de medida. De manera que la familia de funciones integrables, como va a haber más conjuntos medibles en el sentido de Lebesgue, pues también va a haber más funciones integrables que en el sentido que las que teníamos en el sentido de Riemann. Entonces, sí quiero ver esto más o menos con cierto detalle, porque, repito, esto es lo que toma después como base Lebesgue para desarrollar su teoría. ¿Qué utiliza Lebesgue? El concepto de medida cero que surge con Borel, de un problema de variable compleja que no tenía nada que ver con la medida de conjuntos, pero
en donde demuestra un resultado muy, muy interesante que después también lo toma Lebesgue, que es el siguiente. Déjenme. No me les quiero dejar aquí esto como para que lo piensen. Compartir pantalla. Vamos a ver aquí. 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 Este resultado. Este resultado es de Borel. Este que está aquí. Supongamos que tenemos un intervalo cerrado y acotado y una colección, una sucesión de intervalos abiertos, tales que la unión de ellos cubre el intervalo I. Entonces, Borel demostró algo que parece obvio, que la longitud de U, o sea, como I está contenida en esta unión, la longitud de I es menor o igual que la suma de las longitudes de esos intervalos. ¿Sí? ¿Se está escuchando y están viendo la pantalla? Sí, Sí. sí. ¿Sí? Sí. Es un resultado que parece trivial, ¿no? Porque dice uno, bueno, pues si estos intervalos cubren a este, pues sí, la suma de las longitudes de este, de hecho, se va a pasar, a menos que sean mutuamente excluyentes. Y se cumple esto. Pero bueno, no sé, me imagino a Borel tratando este problema pensando en que es una trivialidad, pero después dándose cuenta que no es una trivialidad. Es trivial si tuviéramos un número finito de intervalos. Ahí sí se puede jugar con los intervalos, acomodándolos, pero teniendo una infinidad de intervalos, fíjense, pueden estar acomodados de cualquier manera, pueden acumularse una infinidad alrededor de un punto, otra infinidad alrededor de otro punto. O sea, pueden estar de muchas maneras la infinidad de intervalos. Entonces, ¿cómo resolvió el problema Borel? Para demostrar que si pasa esto, entonces pasa esto, pues lo resolvió demostrando que como estos intervalos son abiertos y cubren a este intervalo cerrado y acotado, entonces, y esta es una cubierta del intervalo I, entonces existe una subcubierta finita. Es decir, inventa, o no inventa, sino que demuestra esto que es la caracterización de los conjuntos compactos, eh, para poder demostrar este resultado, que después se utiliza Lebesgue lo utiliza para, cuando define una medida exterior, para hacer ver que la longitud de un intervalo coincide con su medida exterior. Entonces, bueno, quiero detenerme en este resultado, ver cómo se demuestra y cómo lo demostró Borel. De hecho, demostró un caso particular de lo que ahora se llama el teorema de Heine-Borel, utilizando el axioma del supremo. Bueno, eso es lo que vamos a ver la vez próxima, estos resultados, bueno, la teoría del contenido de Jordan, el concepto de medida cero que introduce Borel, ese resultado de Borel que dice esto que da pie para después, en su generalización, nos da el teorema de Heine-Borel, y ahí nos quedaríamos la siguiente vez, y en la que sigue ya veríamos la teoría de la medida de Lebesgue, ya utilizando esto que básicamente lo que hizo Jordan, pero sí utilizando ese resultado de Borel, que dice que si un intervalo es cubierto por intervalos, ya después de cualquier tipo, porque se puede hacer ahí un razonamiento que no necesariamente tienen que ser abiertos. Entonces la longitud del primero tiene que ser menor o igual que la suma de los intervalos que lo cubren. Y hay cosas muy interesantes que lo ponen a uno a pensar sobre la estructura de los números reales, que les quiero comentar la próxima vez, que tiene sus rarezas la estructura de los números reales, como modelo matemático de los puntos sobre una recta. Digo como modelo matemático porque una cosa son los puntos sobre una recta, que también es un modelo porque los puntos tienen
longitud cero, pero si los juntamos ya no tienen longitud cero. Bueno, da pie, a mí me puso a pensar mucho este resultado de Borel, que después retoma Lebesgue para definir la medida, en cuanto a esta estructura de los números reales y ver que tiene sus rarezas, la estructura de los números reales, pero bueno, eso lo veríamos en las siguientes 2 sesiones. ¿De acuerdo? Sí, perfecto. Sí, sí, está bien. Entonces ahí le paro y bueno, entonces la siguiente vez vemos lo que íbamos a ver hoy, pero bueno, igual para mí estuvo interesante que hicieran estas preguntas. Tal vez no queda todo claro porque estoy adelantando, tal vez algunos no conocen la teoría de la medida, por ejemplo, y ya estoy hablando de la medida de Lebesgue, pero bueno, eso se va a aclarar, si no quedó claro, se va a ir aclarando más adelante. Entonces aquí le paramos, pues gracias por su asistencia, por su participación y qué bueno que siga habiendo un buen número de participantes. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues entonces nos encontramos el próximo jueves a las 8. Bueno, Perfecto. voy aquí a dejar de grabar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas